López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. Estamos al aire. Telefórmula en Easy, en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche. México superó los 120,000 asesinatos en lo que va de este gobierno. Esta mañana se superó la barrera de los 120,000. Van 120,042 homicidios dolosos en México en lo que va del gobierno del presidente López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018. A estas alturas, en el gobierno de Peña Nieto iban 74,732 asesinatos y en la de Felipe Calderón 53,319. Hoy suman en este gobierno 120,042. Y mientras tanto, el Palacio Nacional esta mañana el presidente minimizó este hecho gravísimo del martes cuando criminales, no presuntos delincuentes, como dijo el presidente, no, criminales del cártel Jalisco Nueva Generación persiguieron y amenazaron un convoy del ejército mexicano en Michoacán hasta que lo obligaron a irse. El presidente dijo que este video se usó, ya sabe, ¿no?, para cuestionar a su gobierno. No, presidente, para exhibir al crimen organizado. Que la actitud de los militares, dijo, fue responsable e inteligente porque evitaron un enfrentamiento. Y porque dijo, se tiene que cuidar. Dijo, yo cuido igualmente a los miembros de la Marina y del Ejército y también cuido a los integrantes de las bandas de delincuentes, porque también son seres humanos. De verdad son seres humanos, presidente, estos que matan niños, mujeres, que envenenan con las drogas. Usted está para cuidar a esa gentuza, a esos delincuentes del crimen organizado. No, presidente. Usted está para cuidar a la sociedad mexicana de esos delincuentes, a cuidarnos a todos, porque somos más, presidente. Y usted no tiene por qué andar cuidando delincuentes ni miembros del crimen organizado. No, presidente. Tiene que cuidar a la sociedad. Pero bueno, ya sabe, los abrazos, ahora entiendo, voy entendiéndolo más. Imagínese que un presidente de México tenga que cuidar, como cuida a los miembros del Ejército y de la Marina, a los integrantes de las bandas de delincuentes del crimen organizado, porque también son seres humanos. No actúan como tal, presidente. No actúan como tal. Yo creo que esto fue un desliz, pero así piensa el presidente, ¿eh? El gobierno federal anunció que tienen ubicados a los asesinos de las dos periodistas el lunes en Veracruz. Quiero decirle a usted que sobre la violencia contra periodistas, el presidente sugirió actuar con seguridad, con nosotros mismos, con nuestra conciencia y seguir adelante. Ajá. Es porque está protegido, aunque diga que no. Lo protegen miembros del Ejército, a donde va, a donde se mueve. Sí, ya no hay Estado Mayor Presidencial, pero donde se mueve el presidente, van elementos del Ejército y me parecen muy bien que lo cuiden, ¿sí? Pero no es un asunto de conciencia, presidente, es un asunto de violencia. También dijo que no es un boicot su postura ante Estados Unidos para que no se excluya a nadie de la Cumbre de las Américas. Cuando dice no se excluye a nadie es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y no, mire, es un boicot, presidente, porque usted ha hablado de esto, como dijo, con los presidentes de Cuba, Honduras, El Salvador, con el premier de Belice,
con el presidente de Bolivia, Arce, y con el presidente Fernández de Argentina, ¿sí? Estamos hablando de 7 presidentes, de 7 gobiernos. ¿Para qué? Para que no vayan si no asiste, bueno, Cuba de todos modos, ¿sí? Que no asistan si no, van Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si no asisten a la cumbre de Los Ángeles, los dictadores de estos 3 países. Anoche un nuevo incidente de estos que dice el presidente que son mentiras, ¿sí? En el aeropuerto de la Ciudad de México. Un avión de Aeroméxico que venía de Bogotá tuvo que abortar el aterrizaje porque había otro avión en la pista. Aeroméxico informó que el hecho no fue tan grave al del sábado. Bueno, no fue tan grave, ¿por qué? Pues porque la habilidad del piloto lo hizo no grave. Y vamos a tener el caso del informe de la empresa DNB que no le gustó al gobierno de la Ciudad de México porque además de señalar como causal del colapso de la línea 12 del metro el 3 de mayo del año pasado, el diseño y la construcción, señala la supervisión y el mantenimiento que ya corrió a cargo de este gobierno y del anterior también, y en el resto del mundo. La empresa rusa Gazprom corta el suministro de gas a Europa a través del gasoducto de Yamal. Esta amenaza de Rusia con una respuesta militar ante la solicitud e inminente ingreso de Finlandia a la OTAN. En esto, la OTAN adelanta una rápida y fluida adhesión de Finlandia, que ha sido respaldada ya por Francia y Ucrania. El presidente Zelensky insiste en hablar con el presidente Putin, pero sin ultimátums, esto para terminar ya con la guerra en Ucrania. Europa rebasa el umbral de los 2 millones de muertes por COVID y Estados Unidos llega al 1.000.000. Norcorea está en emergencia nacional y confinada al registrar los primeros casos de COVID desde que inició la pandemia y revelan la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bueno, voy a empezar contigo, Jenny Valencia. ¿Por qué? Porque el Banco de México hoy, su Junta de Gobierno en línea con la Fed de Estados Unidos, subió la tasa de interés. Ya estamos en el 7%. Te escucho. Te informo, Joaquín, que la Junta de Gobierno del Banco de México elevó 50 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día al subir de 6.5 a 7% con el propósito de combatir la inflación, la cual hoy día se ubica en 7.68%. El detalle más adelante. Gracias. Vamos al tema del peritaje y la crisis que hay en el gobierno de la Ciudad de México con la empresa DNB. Te escucho, Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? La empresa DNV confirma que entregó el tercer y último reporte del análisis causa raíz del desplome de la línea 12 del metro con total apego a los requisitos contractuales a tiempo y completo. Y también aclara que no hay conflicto de intereses con uno de sus empleados, pues Salomón Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019 y no es el representante legal de esta empresa en México. El reporte. Gracias. Hoy voy a hablar sobre esto con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pero mientras tanto, Israel Aldal. Joaquín, senadores y diputados federales del PAN presentaron una demanda de juicio político en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por su presunta responsabilidad en la tragedia de la línea 12, así como por obstruir la investigación del lamentable acontecimiento que cobró la vida de 26 personas y dejó heridas a cerca de un centenar. Joaquín. Mientras tanto, en la mañanera, Sara Pablo, algo muy grave que dijo el presidente, ¿sí? Que él está para proteger a los miembros del Ejército y de la Marina y de la Guardia Nacional, pero también está para proteger a los miembros del crimen organizado. Porque dijo, también son seres humanos. ¿De verdad, presidente, actúan como seres humanos? Estos sujetos que llevan un total de, en lo que va de su gobierno, 120,042 homicidios dolosos. Un homicidio doloso cada 14 minutos desde que tomó posesión usted el 1 de diciembre de 2018, el presidente de México está para proteger a los delincuentes del crimen organizado o está para proteger a la sociedad, a los mexicanos. Entiendo y por supuesto que está para proteger a los integrantes de las Fuerzas Armadas. No puedo entender que diga que está para proteger, presidente, a los integrantes del crimen organizado, porque ni ellos se lo merecen y con todo respeto, presidente, usted no está para eso, está para cuidar al resto de los mexicanos. Sara Pablo.
Joaquín, el presidente López Obrador confió en que su postura sobre la Cumbre de las Américas no provocará un distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos o que pudiera ser interpretada como una especie de boicot. Y luego de que un grupo de militares fueran perseguidos por presuntos delincuentes, el Ejecutivo dijo que los soldados actuaron con responsabilidad y se protege tanto a agentes como a integrantes de las bandas. Los detalles más adelante. Gracias, voy contigo, Israel Aldave. Joaquín, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que las Fuerzas Armadas no están para cuidar a los integrantes de las bandas del crimen organizado, sino para servir, proteger y defender a la nación. Nuestro ejército, dijo, siempre ha sido motivo de orgullo y es lamentable la degradación a la que hoy se le somete. Joaquín. Bueno, voy contigo, Héctor Herrera, porque la CFE, bueno, sí perdió, pero pues, que perdió menos, dice. Que perdió menos, Héctor. La Comisión Federal de Electricidad está informando, Joaquín, que en el 2021 tuvo una pérdida neta de 106.260 millones de pesos, aunque registró un incremento del 12% de sus ingresos totales respecto al 2020, por lo que se debe principalmente a la venta de energía al sector industrial, al sector doméstico, además de dar de alta casi 1 millón de usuarios. Gracias, Héctor. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios pues dirán misa sí las autoridades de salud. Pero los contagios de COVID siguen. Y no solo eso, los efectos de quienes se contagiaron en algún momento de COVID. Millones de mexicanos que nadie los está atendiendo, absolutamente nadie. ¿Y cómo va la iniciativa electoral? Voy a hablar hoy con la consejera del INE, ¿sí? Voy a hablar con Carla Humphrey. ¿Qué pasa con la reforma electoral? ¿Cómo la están viendo? ¿Y qué? Porque el año que viene se van 4 de los consejeros del INE, entre ellos su presidente Lorenzo Córdoba. Y vamos a ver por qué el gobierno de México rechaza el tercer reporte de la causa-efecto del colapso de la línea 12 del metro. Voy a hablar con Martí Batres. Y la amenaza de Putin. Si la OTAN admite a Finlandia es frontera allá en el casquete norte con Rusia, ¿sí? No, eso, dice, no hará más estable el continente, 1. Y 2, que Rusia va a hacer todo lo posible, o sea, hace Putin, para defender, dijo, sus fronteras. ¿Abrirá otro frente Putin? Hay un viejo conflicto histórico, ¿sí? Finlandia en la guerra y Noruega prefirieron caer en manos del hitlerismo, ¿sí? Que en manos de los rusos de Stalin, entonces los soviéticos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, donde abrimos la conversación con usted. Después de los anuncios, todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo lo tiene López Dóriga para usted. Bien, me dicen, oye, ¿por qué no has presentado un video que Andrés Roemer mandó diciendo que es inocente? Pues porque no me lo mandó a mí, ¿sí? Y porque lo que tengo yo, lo que sí tengo hoy es esta información que tiene mi compañero Juan Antonio Jiménez del video. No sé. Sé sabido de él, pero a mí no me lo mandó, no me lo envió. ¿Y sabe qué? Yo creo que la mejor respuesta que tiene que dar Roemer es regresar aquí y enfrentar el proceso. No, pues con videos, bueno. Te escucho, Juan Antonio. La Fiscalía Capitalina ha enviado 5 solicitudes de extradición en contra de Andrés Isaac Roemer Slomiansky, quien es acusado de abuso sexual y violación. Además, el exdiplomático y escritor cuenta con 4 órdenes de aprehensión en nuestro país. Los detalles, Joaquín, más adelante. Bien, ese es un caso. Tú tienes un caso y tú también tienes el otro caso. El de este sujeto que es presidente del consejo de lo que, vamos, de nada, sí, del cascarón que es Interjet, que es nada. Fue detenido en septiembre por fraude. Era el socio de Carlos Cabal Peniche, ¿sí? Para la compra de Interjet y para la compra de Radiópolis. Entonces, fue detenido por fraude. Salió y ahora pues yo creo que esto es mucho más grave, ¿sí? Mucho más grave. ¿Por qué? Porque Alejandro del Valle está detenido, acusado y hoy sujeto a proceso por violencia familiar y por abuso sexual de menores de su familia. Te escucho, Juan Antonio.
Un juez de control vinculó proceso al presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, por su probable participación en los delitos de violencia familiar y abuso sexual agravado registrado en marzo y abril del 2022, por lo que continuará con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Este caso donde afirman tener pruebas de la corrupción. Te escucho. Joaquín, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó 11 medios de prueba que acreditan el delito de cohecho por parte de Úrsula Salazar Mojica, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso. Esto mientras fue jefa de Recursos Humanos y Finanzas del CONALEP, en donde la cacharon pidiendo moches y también inflando facturas. Por esto están pidiendo su desafuero. El avance de la información. Bueno, en Michoacán se complica la violencia, lo estamos viendo. Hay amplias zonas de Michoacán donde no existe el Estado, no existe el Estado de Derecho, no existe la autoridad, solo existe el Estado del crimen organizado. Y también porque estos de la 4T creyeron que los de la Coordinadora, ¿sí?, Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, iban a estar con ellos porque habían estado contra los gobiernos anteriores. No, hombre, es que no entender las cosas o sobregirarse, ¿sí?, sobrevalorarse, ¿sí?, no, conmigo no. Claro, con los gobiernos del PRI, del PAN, de Morena. Ellos son así y ellos van a sobrevivir a todos estos gobiernos porque su método es muy sencillo. Conflicto, arreglo, pago, conflicto, arreglo, pago. Y Michoacán sigue siendo rehén, como con gobiernos perredistas o priistas de la Coordinadora. Te escucho, voy contigo, adelante. Joaquín Auditorio, por segundo día consecutivo y como parte del paro de 72 horas, integrantes del Grupo Poder de Base de la CENTE se manifestaron en las oficinas centrales y regionales del SAT en Michoacán. Los integrantes magisteriales tienen programadas una serie de manifestaciones con la exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno estatal y federal para la revisión principalmente de asuntos administrativos. Este viernes tomarán oficinas de rentas del Estado y el próximo lunes una marcha. Joaquín Auditorio, la información. Gracias, Leopoldo Espejel, este accidente. Gracias, Joaquín. La madrugada de este jueves volcó un autobús turístico procedente del puerto de Acapulco y con destino a la ciudad de Guadalajara, ello sobre el Paseo Toyocan en la ciudad de Toluca, dejando un saldo de 2 personas fallecidas y más de 20 lesionadas. El chofer fue detenido. Joaquín. Gracias, y voy contigo ahora, Judith Martínez Rodríguez, La Voz de América. El gobierno de Vladimir Putin reaccionó al deseo de Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica, unas intenciones que considera como una amenaza del país nórdico, y además el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, advirtió que el crecimiento de la organización militar no traerá estabilidad al viejo continente. Paralelamente, y según especulan los medios suecos, el gobierno de Suecia también podría anunciar su solicitud para ingresar a la alianza tan pronto como la próxima semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Así es, son los 2 países, solo le faltaría, pues ya está Finlandia, lo va a solicitar, Noruega, solo faltaría Suecia. ¿Por qué? Porque es en el Báltico y en el norte y en el macizo continental, Finlandia es la frontera con Rusia. ¿Se imagina? Ya está diciendo Rusia que hará todo lo posible, todo lo necesario, para defender sus fronteras. ¿A qué se refiere? A Finlandia. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Durante el día de hoy, muy elevadas temperaturas con amplios periodos de cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional. Joaquín, se aproxima a la temporada de tormentas tropicales y huracanes. En el Atlántico, muy por arriba del promedio climatológico, se esperan 19 y en el Pacífico 17 ciclones tropicales. Los modelos de pronóstico desarrollan al primer sistema de giro ciclónico al oeste del Caribe, Canal de Yucatán, entre el 24 y 25 de mayo. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. El Senado de Estados Unidos confirmó a Jerome Powell para un segundo mandato en la Reserva Federal, la Fed. En los casi 80 días de guerra en Ucrania, el presidente de Rusia adelantó que va a defender esta independencia de la región ucraniana prorrusa de Lugansk. 320 militares ucranianos murieron por los ataques rusos contra depósitos de municiones de Chernigov, mientras Naciones Unidas estimó miles de muertos en Mariupol. Además, la ONU informó que 6 millones de ucranianos
ucranianos han huido de su país desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero. Y por amplia mayoría, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó investigar las atrocidades cometidas por fuerzas rusas en Ucrania. De acuerdo a indicadores de opinión pública, en sus primeros 100 días de gobierno, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene una aceptación de un 61%, mientras el expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta cargos de narcotráfico allá en Estados Unidos. Y se llevó a cabo el funeral de Estado de la periodista de Al Jazeera asesinada por fuerzas israelíes en Cisjordania. Palestina acusa a Israel de esta lamentable muerte, Joaquín. Vamos, de esta muerte, sí, todas las muertes son lamentables. Bueno, y es cierto, es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario, les recuerdo, el Banco de México, la Junta de Gobierno acaba de anunciar que sube la tasa de interés medio punto y llega al 7% anualizado. Quiero decirle que en este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 33 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20.68, en los bancos hasta en 21.42. El euro sigue cayendo ante el dólar. En ese momento un euro vale $1.03. Prácticamente ya están uno por uno. $1.03, y aquí en México un euro se vende en 22 pesos con 70 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya en $102.3, subió 4.77 respecto al precio previo y se ubica $47.2 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Gracias. Y yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Ya saben, lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Aquí, al alcance de su mano. lopezdoriga.com, esté usted donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué trae de principal? Con apoyo de México, la ONU pide, el embajador Juan Ramón de la Fuente, investigar crímenes de guerra en Ucrania. Le recuerdo que le invito a mi Facebook. En Facebook ya somos 2.300.000, más de 2.300.000 que me siga en Facebook. Ahí soy Joaquín López Dóriga. Que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Y también le pido que se suscriba al canal de YouTube, que es López Dóriga. Y le recuerdo que toda la información la tiene en tiempo real en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music y, por supuesto, en Twitter. Y le invito también que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de jueves, ya jueves 12 de mayo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Consejera del Instituto Nacional Electoral, porque pues está en marcha, está ahí presentada ya una reforma electoral enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar el INE, elegir a los consejeros por la vía del voto del pueblo, dijo, reducir de 11 a 7, recortar el presupuesto a los partidos, que eso me parece muy bien. También elegir a los magistrados del Tribunal Electoral por la vía de votación, a los 7 magistrados. Además de esto, planea eliminar los 200 diputados plurinominales y 32 senadores de la República, además de desaparecer todas las soplas que son los institutos estatales electorales y los tribunales electorales estatales, hasta donde recuerdo. Carla, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte a ti y saludos también a tu auditorio. Muchas gracias, Carla. Bueno, vamos por parte. ¿Qué opinión tienes, en primer lugar, de esta iniciativa presidencial para la que hace falta una mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que hoy el partido oficial no tiene, que el presidente de la República carece? Bueno, creo que cualquier ley es perfectible y creo que, bueno, todas las leyes deben revisarse para adecuarse a los contextos. La ley electoral, pues desde 2014 y salvo algunas cosas muy puntuales, particularmente en tema de paridad, la verdad es que no ha sido reformada. Creo que en ese sentido la oportunidad hubiera sido para aprobarla en elecciones intermedias. Me preocupa que tengamos enfrente ya un proceso electoral presidencial que empieza en septiembre del año que entra.
y que se pueda aprobar una reforma constitucional en una elección de ese calado, de ese tamaño. Creo que justamente estos espacios intermedios de elecciones solo a la Cámara de Diputados y Diputadas nos dan estos espacios para ir también viendo cómo funciona una reforma, si hay que ajustarla, si hay que cambiar algo, etcétera. En este sentido, bueno, yo veo bien, por ejemplo, pues que se quiera innovar, que se quiera modernizar, que se quiera eficientar el Instituto Nacional Electoral, que se dé pauta para abrir estos espacios a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Creo que es algo que falta en nuestro país. Seguimos votando y haciendo los procesos electorales como hace 30 años, que creo que claramente pues era un contexto en el que no había certeza respecto a los resultados electorales, había desconfianza, pero creo que hemos avanzado ya a otro contexto y que en ese sentido pues también tenemos que ver cómo hacemos un instituto digamos más eficiente, más barato, más cercano a la ciudadanía y maximizando los derechos, es decir, ofreciendo a las y los ciudadanos mejores o distintas formas de ejercer sus derechos políticos y electorales. Máxime, cuando ya estrenamos el año pasado estos procesos de democracia directa, que si bien ya hay en varias entidades federativas, a nivel nacional se estrenaron el año pasado y que un año como este podríamos tener que haber acudido a las urnas, por ejemplo, para la revocación de mandato, después para otras 6 entidades federativas en las que hay elecciones y después para, en su caso, una consulta popular que también podría haber tenido verificativo este 1 de agosto, el primer domingo de agosto, de acuerdo a la Constitución. A ver, Carla, estamos de acuerdo en que el alto costo del INE y de los procesos electorales es por la desconfianza, porque todos estos candados, todos estos institutos, todos estos instancias, todas estas aduanas, todas estas fronteras, todas estas revisiones, comprobaciones, todo esto es producto de la desconfianza y que además una desconfianza ganada a lo largo de muchísimos años del Priato, ¿no? Sin duda, creo que nos hemos dado un entramado electoral sólido, pero también que respondía a la desconfianza. Tenemos un proceso electoral que yo creo que podría ser más corto, dura un año o más de un año hasta que, digamos, la Sala Superior resuelve el último de los recursos o de las impugnaciones, y en muchos de los temas pues estamos todavía en elecciones extraordinarias del proceso de 2020-2021. Creo que en ese sentido pues claramente pues hay cosas que tendríamos que repensar. Y sí, tenemos este proceso electoral que es caro porque tenemos muchos candados, muchas cuestiones que tenemos que ir cuidando, algunas establecidas en ley y otras por acuerdos del propio Consejo General. Pero bueno, pongo un ejemplo, el tema, por ejemplo, de tener que imprimir las boletas electorales o los listados nominales de electores en papel seguridad que se trae desde Chihuahua, porque es el único lugar donde se produce en carretera, escoltado por elementos del ejército mexicano, luego imprimirlas en talleres gráficos de la Nación con más de 15 medidas de seguridad y luego volver a distribuir todas estas boletas en todo el territorio nacional en los plazos previstos en la ley para que las y los presidentes de casilla tengan toda la documentación y material electoral para que se puedan instalar las casillas el domingo, día de la elección. Entonces creo que tenemos que empezar a repensar que, a mi juicio, el tema no está en dónde se localizan o se ubican las casillas o cómo se cuentan los votos. El tema para mí es el de la equidad en las contiendas electorales, es de los recursos que entran de manera ilícita a las campañas electorales, está en detener el flujo de dinero en efectivo o del crimen organizado en las campañas electorales, y creo que esos son los grandes retos que ahora tenemos como institución electoral y que tenemos que ir avanzando y que ir, digamos, enfrentando con colaboración interinstitucional. El INE no puede tener toda la información, por eso la requerimos, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, y bueno, hemos tenido una constante negativa para poder acceder a carpetas de investigación, y bueno, esto es un elemento que necesitamos justamente para acabar las investigaciones que están ya abiertas desde hace varios años, y que entonces tampoco podemos tener certeza si se cumplió el principio de equidad en las contiendas electorales. Y creo que por eso, pues esta es un gran cuestionamiento
cuestionamiento respecto a cómo llevamos a cabo la organización de los procesos electorales, pero también hay otras cosas que me parece que son muy relevantes y que no hemos podido atajar cada quien en su ámbito competencial, el INE en su parte, las y los legisladores en otra parte, las instancias del Estado mexicano en otra parte, y creo que es ahí donde tenemos que ser mucho más eficientes y pensar qué autoridades electorales queremos hacia el futuro. Y yo sin duda quiero una autoridad electoral eficiente, moderna, innovadora, y que justamente esté más cercana a las y los ciudadanos al ejercicio de los derechos, a que cuenten con información para ejercer estos derechos y que tengamos claridad de dónde provienen los recursos que utilizan los partidos políticos, candidatas y candidatos, y también hacia dónde van. Y creo que esto es muy relevante en el Estado mexicano. Carla Humphrey, consejera electoral del INE. A ver, esta es una decisión del presidente López Obrador. Ya había dicho que en 2020, que en 2021 presentaría la reforma electoral. Lo que pasa es que pues, no se pudo y la presenta ahora. ¿Qué opina Carla Humphrey de que quiere desaparecer al INE porque dice que es una fuente de corrupción y enemigo de la democracia? Bueno, claramente es una afirmación que no puedo compartir. Yo tengo una carrera electoral que inició desde 1997. He estado en órganos locales, en órganos jurisdiccionales electorales, en el propio IFE. Entonces, estuve una ocasión en 97 a 2001 y otra en 2004 a 2006. Después fui nombrada consejera electoral. Por supuesto que es una afirmación que no comparto. Creo que es un sistema electoral y autoridad electoral que es reconocida no solo en México, sino mundialmente. Y las encuestas lo dicen. Es una de las autoridades que tiene mayor credibilidad de la ciudadanía por una cuestión básica. El INE somos todas y todos. Todos alguna vez tenemos que formar parte de una mesa directiva de casilla o queremos ser observadoras y observadores electorales o quizá participar como candidata o candidato, ser miembros de partidos políticos o ocupar un cargo de elección popular. Entonces, pues claramente todos tenemos, creo Carla, todos tenemos una credencial del INE, que es la única identificación que tenemos es la credencial del INE, porque en México todos los menores de 18 años están indocumentados, a menos que la mayoría que tiene pasaporte. Claro, eso tienes toda la razón. Pues el documento o la credencial de identificación que tiene una cobertura de más del 99% en el país, es justamente la credencial para votar. Además, ya también se credencializa en el extranjero a las personas mexicanas que residen en el extranjero. Y como bien dices, no creo que la ciudadanía está de acuerdo y confía en que el INE no va a dar o no va a hacer mal uso de los datos personales y que incluso podríamos abarcar a las personas menores de edad para que también puedan ser identificadas y combatir temas de tráfico de personas, de abuso y explotación infantil, sin duda. Y pues la credencial de elector, como bien dice la propaganda y la publicidad del INE, es tu INE, ¿no? Es la forma en la que todos nos identificamos y que esto nos lleva a este referente de estos procesos que están a la vista de todos, que están auditados por todos, que conocemos todos y que finalmente confiamos en quién estamos dejando nuestros datos personales para votar, pero también para identificarnos, también para acudir a un barco y para una serie de cosas que pues exige tener una identificación oficial. Para tener una identidad física, Carla, para tener una identidad física que no tenemos. Pues claramente, bueno, es un tema pendiente que pues lleva muchos años pendiente, muchos sexenios pendiente, el tema del Registro Nacional de Población, que ha tenido distintos nombres y que por distintas razones pues todavía no ha visto la luz. Pero mientras tanto, solo la del INE. Exacto, y yo creo que además nosotros tenemos módulos de atención ciudadana que pueden dar claramente ese servicio a la ciudadanía de poder empadronar y registrar a todas las personas menores de edad que cuando cumplan 17 años y estén a pocos meses de cumplir 18, nosotros podamos referirlos o cambiarlos directamente al padrón electoral y al listado nominal de electores para seguir nosotros con las funciones que tenemos encomendadas en el ámbito electoral, pero pues sí que todas las personas en este país cuenten con un documento oficial para identificarse como personas mexicanas y que entonces podamos con ello, pues como instituciones del Estado mexicano, detener otra serie de problemas, de delitos y de consecuencias jurídicas que tiene que las personas no tengan con qué identificarse en nuestro país y fuera de nuestro país. Sí. Carla, por último, obviamente, bueno, te lo pregunto así. ¿Está de acuerdo con la desaparición del INE? Yo no. ¿Usted? No,
No, yo claramente tampoco. Yo defiendo al INE porque creo que es una institución sólida, que es una institución que es valorada a nivel mundial, que es una institución muy bien valorada por las y los ciudadanos, y desde luego, estando o no en el ICE, voy a seguir apoyando al INE. He estado trabajando siempre en temas de democracia, de derechos de las mujeres, por supuesto electorales, pero he estado mucho tiempo también fuera del INE y siempre apoyando las instituciones electorales, la consolidación de la democracia en nuestro país, y creo que eso no es lo que importa, no importa quiénes seamos las personas que estemos en un momento dado, en un consejo general, en la máxima autoridad, digamos, del país en el tema electoral. Importan las instituciones, es lo que se construye y es lo que se construye y es lo que se queda. Entonces creo que lo que tenemos que tener enfrente y que tenemos que tener claro es que esta autoridad debe de permanecer. Sin duda hay cosas que se pueden reformar, hay cambios legales que se pueden hacer. Este que mencionaba del uso de tecnologías es un cambio que se puede hacer a nivel legal, como se pueden hacer muchos otros, pero sin duda, estando o no en el IFE, siempre defenderé al INE. Gracias, Carla. Me da mucho gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias por este espacio y te envío un cordial saludo. Muchas gracias. Igualmente es la consejera del INE, la consejera ciudadana Carla Humphrey. Yo voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues mira, el presidente hablaba esta mañana de que él también tiene que cuidar a los miembros del crimen organizado, ¿sí? A los delincuentes, porque también son seres humanos. Pues esta mañana en Sonora, elementos de la Marina y la Policía Municipal repelieron una agresión ahí en Cajeme, ¿sí? Que es donde está la violencia pues todos los días. Detuvieron a 3 agresores, pero mataron a otros 2. ¡Chin! ¿Qué va a decir el presidente? Mataron a 2 seres humanos, ¿sí? A 2 delincuentes. Bueno, hoy se superaron, le decía, los 120,000 homicidios en lo que va de este gobierno. Le doy más detalles, le confirmo y le reitero, la Junta de Gobierno del Banco de México ha subido medio punto la tasa de interés y ya está en el 7%. 7%, la inflación 7.62% anualizada. Y voy a unos anuncios. Después de los anuncios, el doctor Héctor Aguilar Camín. Y luego más tarde, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. A ver, Martí, ¿qué pasó? Porque ayer presentó la secretaria de Protección Civil y el secretario de Obras ese tercer peritaje, pues el contenido del tercer peritaje que el lunes reveló el periódico El País. Y dicen que no lo aceptan, que lo rechazan. Habían aceptado el primero porque hablaban del diseño como causal, lo que llaman causa raíz del colapso. El diseño, el segundo, la construcción, y en el tercero señala la supervisión y el mantenimiento, que es lo que este gobierno de la Ciudad de México no acepta. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula porque recuerde, López Dóriga es su mejor compañía. Ante la posición del presidente López Obrador de que se invite a todos los países a la Cumbre de las Américas, leo muchas críticas de los mismos que aplaudían en 2015 la invitación del presidente Obama a Raúl Castro a la Cumbre de Panamá. A ver, ahora, ¿qué tiene que ver Obama con López Obrador, Marcelo? Creo que entiendo que estás haciendo tu trabajo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver Obama con López Obrador, ni el 2015 con el 2022, ¿sí? Ni México con Panamá. No tiene nada que ver. Ni Enrique Peña Nieto con López Obrador. Ni Enrique Peña Nieto con Biden. No tienen nada que ver. Pero en fin, entiendo pues que hay que hacer esto. Yo lo había señalado ya antes que lo hiciera Marcelo Ebrard, que en 2015, a invitación y por una declaración del presidente Obama, Raúl Castro asistió a la séptima Cumbre de las Américas, que fue en Panamá, y a la 8ª Cumbre de las Américas, que fue en Lima, Perú, mandó al secretario de Relaciones Exteriores. Antes, desde la primera, que fue en 1994, de diciembre del 94, 10 y 11 de diciembre del 94 en Miami, nunca había participado Cuba. También te cuento esto, Marcelo. Cuba, estando ausente, siempre era la gran presente en las cumbres. Estoy hablando de las cumbres de las Américas, porque Cuba siempre participó en las cumbres iberoamericanas, que se crearon a instancia de Carlos Salinas de Gortari para 1991. La primera fue en Guadalajara en 1991. La segunda fue en Madrid, Barcelona y Sevilla en 1992.
coincidiendo con los 500 años de, ya no es descubrimiento de América, porque ya no es políticamente incorrecto esto, decir, del encuentro, como se dijo, reencuentro de dos mundos. Y fue muy interesante porque estábamos en Sevilla, yo iba de reportero, cuando dice Fidel Castro, que siempre era el gran personaje, con Felipe González, en aquel momento con Carlos Salinas, ¿sí? Dice Fidel Castro, qué paradoja, en su intervención en la comida, que fue ahí en donde estaba la Feria Mundial de Sevilla. ¡Qué paradoja! América celebra los 500 años de la conquista, del descubrimiento. Voy a repetir, ¡qué paradoja! América celebra los 500 años del descubrimiento en una reunión, de nuevo con el rey de España. Ahí estaba Juan Carlos. Era la inteligencia de Fidel Castro Ruz. Bueno, hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, divertido con tu anécdota, que es muy buena. La verdad es que no le faltó nunca talento y genio a Fidel Castro para ser un impertinente y meterse en medio de todo. Pero quisiera compensarte de una cosa mucho más constructiva y seria que, desde luego, este tema de la cumbre y de la Cuba y de la defensa de las dictaduras que hace el presidente de México en nombre de la solidaridad y el diálogo. Supongo que Ebrard también estará de acuerdo en la defensa de estas dictaduras, solo que no lo dice. Sí, claro. Sí, no, ya lo dijo ahora. Sí. No, yo creo que él miente, yo creo que él no está de acuerdo, pero no lo puede decir porque está claro. buscando, ya sabes qué, está buscando sí, claro. el huevo de Pascua perdido en Palacio Nacional. Pero bueno, Joaquín, ayer tuve el placer de escuchar dos fantásticas entrevistas que tuviste en el programa. Y quiero que las comentemos porque me parecieron notabilísimas. La del doctor Gabilondo, pues que es en unos cuantos minutos un retrato del estado de la profesión médica en México, de preocupar por un lado y de celebrar por otro, en el sentido de la riqueza increíble que un país como México puede tener en esta profesión fundamental para las cuestiones fundamentales de la vida de una sociedad como es la salud. Y al mismo tiempo, el increíble desaprovechamiento de este capital humano que está ya creado, que está ya salido de las universidades. Si recuerdo bien, Joaquín dijo 54,000 médicos. 52,000. 52,000 que no han podido tener su acceso al servicio social, lo que entiendo que es un requisito para poder continuar tu carrera médica en las instituciones, pues fundamentalmente del Estado, porque el Estado es el gran empleador de médicos, ¿no? Claro. Entonces parece increíble, y creo que el doctor Gabilondo fue tremendamente elocuente y convincente en decir que es increíble que el presidente de México conozca tan mal la realidad de los médicos que tiene en su país y justifique la contratación de 500 médicos cubanos con el argumento de que en México no hay, porque no se formaron en la época neoliberal. Bueno, pues ahí hay 52,000 que sí se formaron. O sea que si eso fue durante la época liberal, pues ojalá durante la llamada Cuarta Transformación, pues tengamos otros 52,000 salidos de las universidades que ha creado el presidente López Obrador. Ojalá, y al final de su gobierno, en su último informe nos diga, pues aquí van 52,000 médicos que no existían y que ahora existen. El otro tema, pues indignante, es que muchos de estos médicos que ahora están desempleados fueron contratados de emergencia, si entendí bien lo que decía el doctor Gabilondo, para la emergencia de la pandemia. Y fueron contratados y luego
despedidos después de haber literalmente arriesgado la vida en el ejercicio de su profesión, porque no podemos olvidar que uno de los países en donde más muertes hubo de médicos y paramédicos fue México. La cota de muertos de personal médico en la pandemia mexicana fue muy alta. Entonces hay un momento heroico ahí de esta profesión, en una administración muy mala de la pandemia por parte del gobierno, pero este sector fue particularmente, ese sí heroico, no como la Cuba heroica, ese sí, fue un contingente invisible, anónimo, apenas conocemos sus nombres, apenas conocemos las cifras exactas de cuántas muertes hubo. Fue una profesión, si alguna, que hizo verdaderamente un papel heroico en esa pandemia. Bueno, pues a este contingente de profesionales, de médicos, es a quienes agravia el presidente diciendo que no existen y trayendo a estos médicos cubanos que ni siquiera sabemos si son médicos, en el sentido de que no han acreditado en ningún lado el ser médicos. Y en cambio, esta contratación que se hace de médicos para sacarlos de Cuba está denunciado internacionalmente como una forma de trata de personas. Son contratos leoninos para las gentes que vienen, les pagan una cantidad muy pequeña del monto que el Estado contratante le paga al gobierno cubano. Y ahí hay una cosa muy, muy desagradable de explotación de personas. Pero también hay la evidencia internacional de que muchos de esos médicos no son médicos, son personal de la seguridad del Estado cubano, son personal del ejército cubano y vienen vigilados, no vienen... Sí, claro, para que no se queden. Bueno, para que no se queden. Entonces, me pareció que realmente ponía los puntos sobre las IES el doctor Gabilondo en esto, Joaquín. Es increíble la falta de sensibilidad o de conocimiento, no sé cuál de las dos es peor o si van juntas, del presidente, de esta profesión en la que hay tanta abundancia y tanta riqueza, tanto capital humano desperdiciado y vilipendiado por la descripción que hace el presidente de que no hay médicos y de que necesitamos médicos porque no tenemos en México. Parece increíble que haga así de un plumazo y borre a 52,000 médicos que ahí están, tocando a la puerta del empleo de los hospitales para hacer lo que han hecho sus homólogos durante la pandemia, trabajar por la cuestión fundamental de la salud de la gente, incluso al riesgo de su propia seguridad, de sus vidas. Sí, entonces, sí, me pareció una gran entrevista. Gracias, Héctor, gracias, porque además ya se acabaron los minutos de aplausos, ¿sí? Y los héroes, nada, les dieron una patada en el trasero y a la calle. Bueno, me parece que esto tendrá sus consecuencias posteriores. Y la otra, pero me parece importante tomar nota de esta descripción que hizo el doctor Gabilondo, porque fue, digamos, un portento de información, sí, de rigor, de inteligencia, de concisión y también un justo, más que justo reclamo moral desde la profesión médica a la irresponsabilidad moral del Estado con esta profesión. Moral, institucional, económica y profesional. Gran irresponsabilidad del gobierno mexicano andar comprando fuera, en condiciones turbias, servicios profesionales que tiene en abundancia en México por parte de mexicanos. Pero esa fue la primera entrevista. La segunda, también de una extraordinaria elocuencia, concisión y con una información por momentos espeluznante, pues es la de esta excontroladora aérea, esta profesional del control aéreo, María Larriba, Joaquín, entiendo que sí, es el nombre. Así es.
explicándonos qué es lo que está pasando en el cielo de la Ciudad de México. Hay un gran lío en el espacio aéreo de la Ciudad de México, y esta mujer, igual que el doctor Elizondo, en unos cuantos minutos nos explicó las cuestiones fundamentales y los riesgos catastróficos que podría correrse por esta situación, de haber diseñado un espacio aéreo para que quepan las operaciones de los dos aeropuertos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Felipe Ángeles, de una manera, si entendí bien, muy ceñidita. Caben en el papel de una manera muy ceñidita y muy fácil. Al compartir ese espacio aéreo, las naves, como dice ella, quedan comprometidas. No quiere decir que queden en riesgo de un inminente avionazo, aunque es un riesgo que está ahí latente todo el tiempo, sino que están operando, como si entendí bien, en un espacio muy justo, que admite muy pocos errores y que tiene errores de diseño terribles, como el que me paró los pelos de punta, mis pocos pelos, de que hay un diseño en donde al protocolo normal y fundamental de toda esta vida del aeropuerto de la Ciudad de México, que es que los aviones entran en fila desde el norte, le han abierto una entrada desde el sur. De manera que en el diseño hay momentos en que pueden venir enfrentados, entrando a la misma pista, un avión del sur y un avión del norte. Naturalmente que los controladores aéreos van a impedir que eso suceda de una manera simultánea. Pero es un hecho que no lo están impidiendo, porque lo que estamos viendo de cosas mucho más elementales es que estos controladores aéreos no están siendo capaces, por ejemplo, de avisarles a los pilotos que hay un avión estacionado en la pista donde va a aterrizar. Y por eso el avión de Volaris tuvo que abortar el aterrizaje y volverse a levantar. Y también entiendo que antier, aquí te doy el dato, Héctor. Mira, sí, aquí está un tuit, dice, del CENEAM, ¿sí? Ayer en la ICM se le instruyó el vuelo de Aeroméxico 762 que se fuera al aire porque la pista 05 derecha estaba ocupada por el vuelo United 821. Es procedimiento usual en la aviación y garantiza la seguridad de las operaciones. No representó riesgo alguno para las aeronaves. Y también está diciendo Aeroméxico. Anoche, el vuelo AM762, al aproximarse al ICM, o sea, el aeropuerto Benito Juárez, realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar la pista. Esto anoche. Dirá el presidente de nuevo, esto es una mentira. Pues esta no es una mentira, presidente. Porque dijo que todo lo que había dicho de los incidentes eran mentiras. El problema es que, digamos, por un poquito podríamos estar, en lugar de hablando de este aterrizaje abortado, de una gran catástrofe en la ciudad, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, lo que me gustó de la explicación que hizo esta doña María Larriba es que parece cuando uno dice que los controladores aéreos no controlan, no manejan bien este diseño, que es culpa de los controladores, pero parece que la realidad es que están trabajando en condiciones muy malas, muy exigidas en términos de horarios muy largos, jornadas muy largas, muy disminuidos al parecer en todo lo que pueden ser los recursos dedicados a este asunto, pero sobre todo muy indefensos en el sentido de que no han podido aprender y entrenarse a cabalidad en este nuevo diseño aéreo que está muy justito y que compromete muy fácilmente los aviones. Dijo una cosa que me gustó mucho. Si ustedes me preguntan si yo puedo traer de la torre de control un vuelo de Zihuatanejo, claro que puedo, pero tengo que estudiarlo. Tengo que aprender cómo traerlo. Entonces necesito una semana y una vez que lo aprendo, entonces lo traigo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese es mi oficio, pero si no es que tienes un oficio que sirve para todo. Cada vuelo, y en estas condiciones nuevas, cada día presenta situaciones completamente distintas para las cuales
es indispensable un entrenamiento impresionante, porque es un diseño muy exigido, es un diseño hecho sobre el papel que no incluye contingencias meteorológicas, que no sabe lo que es para los pilotos andar tan cerca de los cerros, por un lado, y por otro lado, andar dando vueltas en espera de un espacio para aterrizar. Ahora, este último asunto que lo explicó también, no es un problema del diseño del espacio aéreo, es un problema de la administración del aeropuerto, que ha roto los protocolos de rigor en los horarios de llegada de los aviones, y está con la misma cantidad de vuelos, está teniendo saturaciones todos los días de aterrizajes, porque ha roto los protocolos que se vivían. Hay tantos vuelos hoy como había en 2018, y las saturaciones, sin embargo, son impresionantes, tanto en términos de aviones que andan dando vueltas, como en términos de vuelos retrasados, como en términos de grandes colas para recoger el equipaje, como en términos de grandes colas para cruzar migración. Eso es la misma cantidad, más o menos, de vuelos y de pasajeros que había en 2018. Y en 2018 funcionaba, apretado, pero funcionaba. Hoy, como no funciona, el aeropuerto ha sido degradado de la calidad 1 a la calidad 2. Bueno, todo esto estuvo explicado fantásticamente bien por esta señora, yo se lo agradezco muchísimo. Nos hace entender muchas cosas, pero a mí me paran los pelos de punta, porque la verdad, lo que veo en su descripción es que no es que vaya a haber una catástrofe, pero es que con un descuido, con un mal momento de condiciones climatológicas, con un mal momento de las decisiones de un controlador o de un piloto, sí puede haber una catástrofe. Y decía ella, ahí estas rutas del sur y el norte enfrentadas podrían dar lugar a una colisión encima de la Ciudad de México. De manera que yo creo que es una llamada de atención muy seria para que la autoridad se ponga, y las líneas aéreas se pongan muy seriamente a revisar lo que está pasando, porque la verdad es que esto apareció, Joaquín, pues tú lo sabes mejor que nadie, por un video, no porque, sí, no porque la autoridad estuviera tomando nota y dando la información y atendiendo el problema. Se estaba haciendo tonta, igual que con la pandemia, hasta que apareció el video. Bueno, es muy buen momento para corregir, si es que hay algo que corregir, y si es que no hay un problema mucho más profundo de que no es corregible, y que entre más vuelos haya en el AIFA, más ceñido va a ser el espacio aéreo y más riesgos va a haber. No lo sé, pero podemos estar relativamente tranquilos porque, Joaquín, sí han puesto este problema técnico de diseño de espacio aéreo y de orden en los vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues en manos de un experto en estas cosas, que es el secretario de Gobernación. Entonces yo creo que con eso queda resuelto el asunto, ¿no? En fin, querido Héctor. Pues te mando un abrazo, Héctor, gracias, y nos vemos el próximo jueves. Saludos en casa. Bueno, felicidades por esas entrevistas, Joaquín. Gracias, querido Héctor. El doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Voy a unos anuncios y después de los anuncios están informando que han detectado 4 casos de hepatitis aguda infantil en Nuevo León. Ojo con esto, mucho ojo con esto. Civiles armados interrumpen un festejo del Día de la Madre en una zona de la montaña alta de Guerrero. Tienen tomado lugar por un conflicto con la presidenta municipal. Ahí es donde quiere el presidente, la zona de Tlapa, en la montaña alta de Guerrero, enviar a los 500 cubanos, entre los que vienen muchos médicos, ¿sí? La Fiscalía de la Ciudad de México ha enviado 5 solicitudes de extradición contra el prófugo Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación. Apareció diciendo, yo soy inocente. Continuamos. ¿Sí? De Judy Batallón se llama Hijas de la Resistencia. Y es un gran libro, porque es la historia desconocida de las mujeres que lucharon contra nazis. Se refiere a las judías que lucharon en el gueto de Varsovia contra los nazis, haciendo todo lo que tuvieran que hacer para luchar y para vencerlos, ¿sí?
Es una gran, gran obra. Muchísimas gracias. De Judy Batallón, Hijas de la Resistencia. Y tengo aquí un clásico, ¿no? De Andrea Frediani, Despasa, La sombra de Julio César. El personaje extraordinario, Julio César, y muchísimas gracias, uno de mis personajes favoritos, Julio César. Bueno, le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Y en un momento, Martí Batres, secretario de Gobierno, y la tercera entrega de la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro que el gobierno de la Ciudad de México rechazó. Laura. Gracias, Joaquín. La Junta de Gobierno del Banco de México acuerda por mayoría aumentar medio punto porcentual la tasa de interés de referencia para dejarla en un 7%. México supera los 120,000 asesinatos en este sexenio. Hasta esta mañana suman 120,042 homicidios dolosos en nuestro país, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El presidente minimizó la persecución y humillación del martes por el crimen organizado a un convoy del ejército michoacano en Michoacán, y el presidente dijo que este video se usó para cuestionar a su gobierno. Dijo que la actitud de los militares fue responsable e inteligente, y el presidente aseguró que se tiene que cuidar igualmente a los integrantes de bandas de delincuentes porque dijo también son seres humanos. Aeroméxico confirmó el incidente de anoche en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, tuvo que abortar el aterrizaje porque había otra aeronave en la misma pista. La consejera del INE, Carla Humphrey, dijo en este espacio estar preocupada porque la reforma electoral planteada por el presidente se pruebe en la elección presidencial y que el tema que hay que atender es la equidad en las contiendas y detectar los recursos que entran de manera ilícita, detener el flujo de efectivo y del crimen organizado. Vinculan a proceso al presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, acusado de violencia familiar y abuso sexual de un menor. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Voy a los anuncios y regreso con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué? Él ya lo había adelantado aquí la semana pasada, pero ahora ya vamos sobre hechos concretos porque la jefa de gobierno ordenó que se abriera ese tercer peritaje de la empresa noruega DNB sobre la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro. En la primera entrega dijo que fue el diseño. En la segunda entrega, el diseño añadió como causa raíz la construcción. Y en el tercero, que es que no aceptó el gobierno de la Ciudad de México, la supervisión y el mantenimiento. Continúa. Quédese con López Dóriga aquí en Radio Fórmula. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer, como había dicho el martes Claudia Sheinbaum, dio a conocer ayer el contenido del tercer reporte, el peritaje de la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro el 3 de mayo del año pasado. Y en el conjunto del reporte de DNB determina que hubo errores en el diseño, en la construcción, que fue lo que dijo el primero, habló del diseño, el segundo de la construcción, y este tercero habla de la supervisión y del mantenimiento, lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó, y Martí Batres es el jefe de gobierno, es el secretario de gobierno, quiere ser jefe de gobierno, pero ya lo hablaremos eso un día, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? A la orden. A ver, Martí, lo que no gustó es que iban bien en lo de causas del colapso, el diseño, bien, en la obra, bien, pero lo que ya no les gustó fue el tema de la supervisión y el mantenimiento. ¿Es correcto? No, no es correcto. No es por eso el disgusto del gobierno de la Ciudad de México, sino por la falta de coherencia entre los reportes 1 y 2 y el reporte 3. Ya habíamos platicado algo sobre el asunto del cambio de metodología la semana pasada. Pero el análisis, ya el que presentó ayer el secretario de Obras, es todavía mucho más detallado, es contundente, es demoledor. Porque hay una gran cantidad, ya no solo de contradicciones metodológicas, sino de contradicciones en el contenido, inconsistencias e incluso absurdos. Te menciono unas, si tú me lo permites. Claro. Sobre el tema del mantenimiento. En el primer reporte se dice que el manual de mantenimiento está mal hecho y se hace una crítica severa al manual de mantenimiento. Pero en el tercer reporte se dice que el gobierno de la ciudad debió apoyarse en el manual de mantenimiento para hacer la inspección, aun y cuando en el primer reporte se dice que el manual de mantenimiento no es útil y no sirve para realizar
los ejercicios de mantenimiento que necesita la línea. Se dice también, en el caso del primer reporte, que el manual de mantenimiento no contiene elementos que permitan conocer las deflexiones, o sea, los pandeos que pueda tener una trave, una trave del tren elevado. Sin embargo, en el reporte número 3 se dice que, y este es el punto fundamental del absurdo, como veremos, que el gobierno de la ciudad debió haberse apoyado en el manual de mantenimiento para hacer las inspecciones correspondientes que le llevaran a conocer las deflexiones que había en el tramo elevado. Luego, en tercer lugar, dice el primer reporte que a simple vista, con una inspección ocular o visual, es imposible que se pueda conocer las deflexiones que tienen, o sea, los pandeos que tiene el tramo elevado. Pero en el tercer reporte dice que las deflexiones del tramo elevado podían conocerse a simple vista, incluso dice utilizando Google Maps. Dice el primer reporte que no se pueden conocer a simple vista, pero el tercer reporte dice que se pueden conocer utilizando el Google Maps. Pero el manual de Google Maps o Google View señala que y advierte a los usuarios las imágenes que pueda ver por esta vía no necesariamente se corresponden con la realidad, por lo cual solicita a quienes utilicen este instrumento tener su propia metodología de interpretación. Como podemos ver, en relación con el tema de la inspección ocular, pues la propia empresa DNB hace un conjunto de contradicciones, da lugar a un conjunto de contradicciones y da lugar a un conjunto de absurdos también, porque nos está diciendo el manual de mantenimiento no sirve. Sin embargo, tienes que basarse en ese manual de mantenimiento para poderte darte cuenta a través de tus inspecciones visuales de que existe una deflexión. Y al conocer esa deflexión, sabrás que está en riesgo de caerse el tramo elevado. Ahora bien, sin embargo, la deflexión a la que alude la investigación es una deflexión de 6 centímetros, 6, 7 centímetros. Y lo que nos está diciendo la empresa es que a simple vista podía detectarse en un tramo de 30 metros de largo una deflexión de 6, 7 centímetros. Ahora bien, no obstante ello, suponiendo sin conceder que en efecto a simple vista miras un tramo de 30 metros y puedes darte cuenta de una deflexión de 6, 7 centímetros, lo cual es bastante cuestionable por simple lógica, suponiendo sin conceder que así fuera, el reglamento de construcciones del Distrito Federal señala que es natural que las construcciones, puesto que tienen acero, puedan tener hasta 11 centímetros de deflexión sin que esto constituya ningún riesgo. Por lo tanto, deducir que a simple vista, por Google View, con el manual que criticaron, era posible observar una deflexión de 6, 7 centímetros y que al observarla podías darte cuenta que estaba en riesgo de caerse, constituye un absurdo total, que ese es uno de los puntos centrales de lo que ha criticado el gobierno de la ciudad. No el único, pero ahorita me centro en este punto. Bien, yo me quedo con Martí, y ya seguiremos hablando de los demás. Te aprecio mucho, como siempre, que hayas estado aquí. Te mando un abrazo. Y vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador esta mañana, porque una de las afirmaciones más fuertes que hizo es que él tiene obligación como presidente de la República de proteger, dijo, a los elementos del Ejército, que estoy de acuerdo, a los elementos de la Marina, que estoy de acuerdo, a los elementos de la Guardia Nacional, que estoy de acuerdo, y a los elementos del crimen organizado, en lo que no estoy de acuerdo. Presidente, usted no tiene por qué proteger a los elementos del crimen organizado. A los elementos del crimen organizado se les tiene que aplicar la ley. En lo que va de su gobierno, del 1 de diciembre a la fecha, al día de hoy van 120,042 homicidios dolosos. ¿Esos son seres humanos? Sara Paz.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su postura con respecto a la Cumbre de las Américas no provocará un distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos o que pudiera ser interpretada como una especie de boicot. Y es que a su posición de no asistir si no se invita a todos los países, se ha sumado el presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras naciones como Argentina y Honduras se han manifestado por una convocatoria abierta. Argumentó que el presidente Joe Biden es un demócrata que sabe que a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. Y siempre ha sido muy respetuoso. Y es una persona buena, responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único. Por segunda ocasión en menos de una semana, el presidente pidió que se pusiera en pantalla una canción de los Tigres del Norte, América, interpretada junto con René de Calle 13. Consideró que ningún país tiene derecho a hablar en nombre de todo el continente y mucho menos decidir quién participa o no, sobre todo porque no hay amenazas graves y se debe apostar a la fraternidad y no a la confrontación. Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. A mí no me han invitado formalmente y sería un hecho muy importante, histórico. En otro tema, luego de que un grupo de militares fuera perseguido por presuntos delincuentes en Nueva Italia, Michoacán, el presidente López Obrador destacó el papel de los soldados. Dijo que actuaron con responsabilidad, pues se acabó el tiempo de mátalos en caliente. Presentó una gráfica para demostrar que el índice de letalidad durante su gobierno es menor al registrado en la administración de Felipe Calderón. Ahora dijo los agentes federales tienen formación para evitar los enfrentamientos y usar más la inteligencia que la fuerza. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir, ¿no? Haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano. Todo eso que hacían cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta. Al dar un informe sobre las investigaciones del asesinato de periodistas, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que los homicidios de los comunicadores Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García no están vinculados con el ejercicio de su profesión, pero sí hay una línea muy sólida relacionada con la delincuencia organizada. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Gracias, Sara Pablo. Ahí está, pues, la afirmación del presidente, así como tienen la obligación de cuidar a los elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, también tienen que cuidar a los elementos del crimen organizado, a la delincuencia. Y no, presidente, repito, a la delincuencia no tiene por qué cuidarla, y menos a estos sanguinarios del crimen organizado. No, a ellos se les tiene que aplicar la ley. Nada más la ley. Punto. Nada de protecciones. Voy a los anuncios. Bueno, pero él así lo ve. Por lo menos así lo dice. Voy a los anuncios y después de los anuncios, tenga mucho cuidado con esta nueva forma de robo en la Ciudad de México. Operan así. Una mujer llega a su casa y de forma insistente pide ayuda. Al abrir la puerta, ¿sabe qué? Entra con sus cómplices. Lo arrollan. Volcadura de un autobús en el Paseo Toyocan deja 2 muertos y 20 heridos. Y sigue en aumento las personas que sufren depresión, ansiedad o alteraciones del sueño derivadas de ¿qué? Del contagio del COVID. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga.
Esta mañana se registró un accidente, otro de un autobús, en donde en el Paseo Toyocan era un autobús de estos turísticos, es decir, que llevan excursiones, ¿sí? El saldo es por lo menos 2 muertos, pero un gran número de heridos. Leopoldo Espeje. Gracias, Joaquín. La madrugada de este jueves se registró la volcadura de un autobús turístico procedente del puerto de Acapulco y con dirección a la ciudad de Guadalajara, dejando 2 personas fallecidas y 19 lesionados, ello sobre el Paseo Toyocan en la ciudad de Toluca. De acuerdo con Protección Civil Estatal, el autobús de la línea Turistar con número económico 3024, procedente de este puerto, presuntamente era conducido a exceso de velocidad. De las 19 personas lesionadas, 8 fueron atendidas en el lugar y se realizaron, Joaquín, 11 traslados a diferentes hospitales para su atención médica, 6 a la Clínica 220 del Seguro Social, 2 más al Hospital General Nicolás San Juan, 2 al Hospital para el Niño y 1 a un hospital privado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento de los cuerpos de 2 mujeres, una de 65 años y otra de 35 años de edad, y continúa con las diligencias correspondientes. Presuntamente el conductor se encuentra entre las personas lesionadas. Joaquín, el reporte que tengo. La carestía es una realidad. Por eso el presidente López Obrador activó este plan para homologar los precios de al menos 24 productos de la canasta básica, para que no suban. Y ofreció una serie de apoyos para que puedan bajar. El director general de la Cámara de la Industria de Conservas Alimenticias afirmó que de cumplir el gobierno con las medidas que anunció, pues sí, que efectivamente la latería incluida entre estos 24 productos, por ejemplo, el atún de la canasta básica, podría bajar de precio hasta un 10%. Te escucho. Te informo, Joaquín, que debido a la inflación y los incrementos en los precios de los insumos, los costos de producción de alimentos enlatados como el atún y la sardina se elevaron 15%, 50% lo ha absorbido la industria y el consumidor final solo paga el 8%. Sin embargo, el director general de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, Jonás Murillo, afirmó que de cumplir el gobierno federal con las medidas establecidas en el paquete contra la inflación y la carestía, de retrasar la puesta en marcha de la carta aporte y cobrar 0 arancel a 21 productos de la canasta básica, los costos de producción podrían bajar hasta 10% e impactar de forma positiva en el precio de los alimentos enlatados. Podría, o sea, si se diesen todos ellos, realmente sí podríamos tener esa bajada de costos de alrededor de un 10%, que es lo que podría mantener, lo que les digo, esa diferencia entre la inflación al consumidor y la inflación al productor, que es donde estamos teniendo una diferencia muy alta. Nuestro costo de producción anda alrededor de un 15% y lo que ha incrementado los precios al consumidor final no llega a un 8%. Aunque el directivo resaltó que también han tenido que enfrentar una alza de precios en el acero, aluminio y vidrio. Cabe destacar que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, confió en que los primeros efectos del paquete contra la inflación y la carestía se verán reflejados en un lapso de 15 a 30 días. Es el reporte, Joaquín, muy buenas tardes. Bien, aquí tengo la Gaceta de la UNAM, ya tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que trae una portada que se refiere pues a las mujeres, ¿sí? Y dice, mujeres bajo acecho, y señala la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa. Una votación contra el aborto en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos representaría un retroceso de 100 años, dice la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Expertas universitarias abordan las implicaciones del caso y los riesgos de que esto se replique en otros países, entre ellos México. Y de nuevo una gran portada de la Gaceta de la UNAM, ¿sí? Y está la Estatua de la Libertad tapándose y dice Never Again. También dice la Gaceta de la UNAM que las mujeres están en riesgo, pero repito, es una gran portada de la Gaceta de la UNAM con este tema de actualidad y sobre todo a lo que está llevando en Estados Unidos. En Estados Unidos está llevando una discusión nacional, pero ¿sabe qué? En tiempos electorales lo que se convierte en un factor, dice, aborto en Estados Unidos, la regresión latente, dice la Gaceta de la UNAM, la Corte revertiría una decisión histórica. Retrocederíamos 100 años en los derechos de las mujeres, hombres, quienes aún siguen tomando las decisiones. Estados Unidos alcanzó el derecho al aborto dentro de la tercera ola del feminismo, un logro en apariencia permanente, pero no es así, dice Nelly Lucero Lara, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
También dice Roe versus Wade, que es el caso que se lleva ya, dice, estamos frente a un alejamiento de la ciencia ante un oscurantismo. Y dice, de prohibirse el derecho al aborto, las mujeres acudirían a la clandestinidad, es decir, una vuelta para atrás. La posible revocación en Estados Unidos del derecho al aborto es un atropello a la norma legal. Esta práctica, dice, ha salvado cientos de vidas. También habla ahora, hoy es el Día de la Enfermera, y dice, se requieren 750,000 enfermeras en México para tener cobertura adecuada. 750,000, solo falta que ahora las traigan de Cuba también, ¿sí? Bueno, también dice, necesario mantener a salvo, ojo, esto es fundamental, información y datos personales. Esto fue en una conferencia organizada por investigaciones filosóficas. Necesario mantener, no me canso de decirlo, a salvo, información y datos personales. En fin, esta es la Gaceta de la UNAM. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna con el café la encuentra en el periódico El Economista y también en www.cafepolitico.com. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. No es por ser machaconamente reiterativo, Joaquín, pero creo que el gobierno del presidente López Obrador está estirando demasiado la liga al tratar de imponerle condiciones a la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo junio. Un amigo que sabe mucho de estos temas diplomáticos me comentó que Palacio Nacional no debe confiarse por la paciencia con que el presidente Biden ha tomado los desplantes mexicanos. Me dijo, es que el staff de la Casa Blanca no va a ser tan paciente y quizá ya preparan alguna respuesta desagradable a los desaires y provocaciones del gobierno de México. Ojalá, Joaquín, que mi amigo se equivoque en su predicción, pues me dijo, un día de estos nos darán un sopapo que no podremos responder. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Le recuerdo la invitación. Mañana es viernes, mañana a las 12. Otro capítulo de Joaquín Marín de Doping Web con el gran y queridísimo Carlos Marín. ¿Sí? 12 del día, viernes, en todas mis redes, lopezdoriga.com y en todas mis redes. Y eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche.